Buenas, una vez más ya estamos en sintonía con ustedes, mis amados, en su programa Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Estudio TV, Canal 74. Bendecimos de manera especial a cada una de las personas que siempre se mantienen en sintonía con nosotros en este espacio televisivo. Muchas bendiciones de parte del Dios Altísimo y que su misericordia sea perpetua para con nosotros. En el nombre poderoso eterno de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque sé que para eso tú nos has enviado, Señor, para que día a día nosotros estemos dando una palabra de exhortación, consolación y edificación. Pero esto lo hacemos a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Bien, mis amados, como de costumbre, nosotros siempre le pedimos lo que son la Biblia, el cuaderno de apunte y un lápiz para que anoten todas las citas bíblicas que nosotros vamos dándole, para que nosotros nos vayamos nutriendo de lo que es la palabra. Pero a la par yo quisiera que usted vaya leyendo conmigo, que usted vaya leyendo su Biblia mientras Dios me permita darle una palabra para que verdaderamente usted sea nutrido de este conocimiento que Dios le ha dado al ser humano. Que Dios bendiga de manera en especial a mi hermano Miguel Ángel de Vares Pérez. Mi hermano Miguel Ángel de Vares Pérez, tengo para decirle que hoy está de fiesta de cumpleaños. Eric es su hijo, acaba de cumplir un año más de vida. Que Dios sea quien esté bendiciendo a nuestro querido sobrino Eric, mi hermanito. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Espero con Dios mediante estar presente mañana y para poderte estrechar un abrazo. También que Dios bendiga a nuestro hermano Frank, que acaba de sintonizar este espacio televisivo que se transmite por GDM Estudio TV, Canal 74, y en la transmisión en vivo directo por Facebook. Que Dios bendiga de manera especial a Natividad Pérez, que es mi madre, y a mi padre Javier Martínez. Y ya que lo mencioné a él, no puedo dejar a mi hijo, a mi esposa, todos mis hermanos, sobre todo a mi pastor Andrés Solano Urbáez. Entonces, mis amados, vamos a darle inicio al sermón prédica de hoy. Y le quiero poner como tema un nacimiento estremecedor. ¿Por qué digo un nacimiento estremecedor? Porque es un nacimiento sobrenatural, no es un nacimiento normal, no es un nacimiento cotidiano, no es un nacimiento que nosotros lo vemos en la vida rutinaria, diaria. Este nacimiento rompió uno de los esquemas, de los parámetros de la tierra, o sea, de la humanidad. Y me estoy refiriendo a un nacimiento de un profeta. Un nacimiento que estremeció los cimientos de la tierra. Este nacimiento causó que los reinos de la tiniebla sean sobre este siervo. Porque desde su nacimiento fue perseguido hasta el día de su muerte, el cual Dios mismo le dio sepultura. Y ya creo que por haber dicho que Dios mismo le dio sepultura, creo que ya sabemos de qué profeta, de qué siervo del Señor estoy hablando. Y estoy hablando del siervo Moisés. Y vamos a leer la Biblia rápidamente en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 2, por favor. Mis amados, quiero que leamos el libro de Éxodos, capítulo 2, verso 2. Y leemos la palabra bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerla así. Lo voy a leer desde el verso 1. Disculpe. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, o sea, de su misma tribu. Un varón levita tomó por mujer una levita también, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, de seguro que era parecido a mí, de hermoso, soy Pérez, a Dios sea la gloria, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefacteó
con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso de lejos para ver qué le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio una arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que ha sido leída, para que sea Dios quien esté obrando en medio nuestro, que nos esté dando la sabiduría, que nos esté dando el conocimiento, que nos esté dando el entendimiento, y que ustedes puedan percibir qué es lo que Dios tiene hoy para cada uno de ustedes, y que asimismo el propósito de Dios sea cumplido y sea de manifiesto en cada uno de ustedes, bajo la bendición del Dios Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis santos y queridos hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que asimismo sea el Espíritu Santo que le esté convenciendo a ustedes del sermón o prédica que tenemos en el día de hoy. Mis santos hermanos, me enorgullece en el Señor ser el portavoz en este momento, ser el expositor, mensajero de darle la palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde dice: id por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya es condenado, porque no ha creído en el Hijo, en el unigénito de Dios. Pues bien, mis santos hermanos, vamos a darle inicio, que sé que están bastante emocionados, ya quieren que yo arranque. Que Dios bendiga de manera especial a nuestra hermana Jenny García, que Dios te bendiga y te colme de todas las bendiciones. Y asimismo quiero saludar a Nelly, que Dios te bendiga rica y abundantemente, que la paz del Señor sea contigo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a darle inicio al sermón de hoy, porque Dios lo que quiere es bendecir a cada uno de los que me están viendo ahora por la televisión y por Facebook. No soy yo el que bendigo, yo doy la palabra, pero la bendición proviene de Dios. Dios es quien bendice al hombre. Amén. Entonces, dice así. Entonces, en el libro de Éxodo, en su capítulo 2, tenemos un nacimiento. Pero estamos hablando de un nacimiento, no un nacimiento normal. Estamos hablando de un nacimiento profético. Estamos hablando de un nacimiento que había de acontecer algo en el pueblo de Israel, el cual Dios tenía de manifiesto un plan para ese pueblo, para esa nación, el cual estaba subyugada, estaba esclavizada en Egipto. Pero si mal no recuerdo, diciéndolo así como el que no sé, pero cuando sí lo ha leído, en el libro de Génesis está establecido concerniente a un hijo de los descendientes de Jacob, y me estoy refiriendo a José. José es uno de los hijos de Jacob, el cual estaba teniendo unos sueños, y a causa de estos sueños entonces se ha hecho de manifiesto acerca de lo que es el sol, la estrella, la luna, las espigas, cuando se inclinaban a él. Pero ¿a dónde le quiero llevar con todo esto? Esto es sencillo, mis santos hermanos, que cuando Dios dice una palabra, cuando Dios tiene una palabra para ti, esa palabra tiene cumplimiento, no en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. Porque cuando José llegó a la puerta de esta ciudad, a la cárcel, José halló gracia, Dios estaba con él, llegó a ser gobernador de Egipto. Entonces José también, al tiempo de la hambruna, cuando entró, mandó a buscar a su familia después de haber recibido la primera visita. Entonces empezaron a convivir con él. Dice la palabra que eran 75 en número. Pero ¿sabe algo que me sorprende? Algo sobrenatural, que después de la muerte de Jacob y de la muerte de José pasaron 400 años, y dice la palabra que nació un gobernador, un faraón, el cual no conocía a José, y empezó a subyugar al pueblo de Israel y lo mantuvo cautivo por esa década, por este periodo.
Entonces, este faraón no había conocido a José y estaba soyugando al pueblo de una forma, castigándole, provocando hambruna y debilitando la nación, o sea, al pueblo de Israel. Pero ¿qué acontece, mis santos hermanos? Algo sobrenatural, y fue que Dios escuchó el clamor del pueblo. El pueblo estaba clamando porque estaba sufriendo, estaba padeciendo de algo que anteriormente ellos no lo estaban sufriendo. Y dice la palabra que Dios se acordó y Dios halló gracia. Dios vio con agrado el nacimiento de Moisés. Moisés, dice la palabra, que nació hermoso. De seguro que nació como yo. Yo soy uno de los hijos más bellos que tiene mi madre, y perdón que interrumpa el mensaje para decirle esto. Lo que pasa es que me siento orgulloso de ser hijo de la señora Natividad Pérez y del pastor Javier Martínez. Pero vamos a seguir con la palabra, mis santos hermanos. Este nacimiento fue tan estremecedor que de inmediato Dios halló agrado en Moisés. Y dice la Biblia que ahí mismo había un edicto, que había de nacer un libertador, y mandaron a matar a todos los niños que naciesen, varones, para que el plan de Dios no se llevase a cabo. Pero Dios lo sabe todo. Registra la palabra que en el nacimiento de Moisés duró 3 meses que no lloraba, porque es notorio el quejido o el llanto de un niño al llanto de una niña. Un niño llora como con más ímpetu, llora como con más agresividad que la mujer. Entonces este niño se mantuvo oculto 3 meses, y ya la madre, como no podía aguantarlo más, manda a este niño a preparar, o sea, la madre prepara un carrizal, prepara lo que es una arquilla, y introduce el niño, pero rápidamente introducen al niño en el río Nilo. Pero según registra, no lo estoy diciendo por la Biblia, esto lo encontré en un pasaje afuera, o sea, estuve escudriñando bien los papiros, los libros y el diccionario bíblico y arqueológico, donde registra que el río Nilo es un río infectado de cocodrilo y de animales mamíferos. Pero ¿qué acontece con esto, mis santos y queridos hermanos? Que ese río era un peligro para el siervo Moisés. Digo para el siervo Moisés porque aún todavía no se le hubiese declarado un nombre, y más adelante nos vamos a dar cuenta de qué es lo que yo le estoy diciendo. Cuando la hermana de Moisés lleva al niño al río, se mantuvo vigilando al niño desde lejos, pero ya el niño se le estaba perdiendo. Pero que resulta que Dios se la sabe toda. En Dios acontecen milagros sobrenaturales, cosas impresionantes, cosas que a la mente humana no puede percibir, porque dice que esto es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque Dios, cuando dice algo, lo hace por encima de quien sea. Dios no se somete a nadie. Todos debemos de someternos a Dios. Y cuando Dios va a bendecir, provee el medio que sea para bendecirte. Que Dios bendiga de manera especial a cada una de las personas que están en sintonía con nosotros. Y proseguimos con el sermón de hoy. Un nacimiento estremecedor. Y asimismo voy a declarar una palabra entre de un rato para una persona que se acaba de conectar, y mediante, hasta que el Señor no me permita declarar esta palabra que siento, algo que fluye y arde dentro de mí, no la voy a declarar. Estoy esperando una suprema autoridad que me diga ya, declárala. Pero es hoy, es casi que la voy a declarar, porque así lo ha dispuesto el Señor. Pues bien, mis santos hermanos, la hermana de Moisés se mantuvo observando el niño. Pero como a Dios no se le escapa una, Dios puso el sentir en el corazón de la hija de Faraón, y esta fue a bañarse al río. Y viendo desde lejos que algo se estaba moviendo, mandó a una de sus criadas para que trajera lo que era. Cuando ella tuvo la arquilla en su mano, vio que era un niño. El niño empezó a llorar, pero ya el niño tenía 3 meses que no lloraba en casa de su madre. Pero ya la madre no podía aguantarle más,
porque había un edicto que a todos los varones había que matarlo, todo lo que naciesen en la fecha de que el faraón había hablado. Pero asimismo, mis santos hermanos, cuando ella vio que era un niño, dice la Biblia claramente que ella quiso acoger el niño para ella, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. Por eso no le dije el nombre por anterioridad, o sea, anteriormente se lo dije, pero no era permitido. ¿Sabe por qué? Porque se habla de un nacimiento, pero el niño todavía no tenía nombre hasta que la hija de Faraón lo había sacado de las aguas, y ahí es que le pone Moisés, que quiere decir sacado de las aguas. Pero ¿sabe algo? Que Moisés fue creciendo, registra la palabra y se lo voy a buscar más adelante, que Moisés creció en una sabiduría tremenda. Emma, se lo voy a leer desde ahora. Vamos a extrapolarnos, por favor, rápidamente al libro de Hechos 7 y vamos a leer desde el verso 20 en adelante, por favor. Oh, gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano Wilder. Vamos a leer, por favor, rápidamente en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 20 en adelante. Y dice así, y se va a hablar de un nacimiento. Escuchen bien, le leímos al principio, Éxodo 2, desde el verso 1 en adelante. Dice ahora el verso 20 del capítulo 7 del libro de los Hechos. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, acuérdense del edicto que le había dicho que todos los niños iban a ser muertos, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo suyo. Escuchen bien, mis santos hermanos, dice el verso 22, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Ve lo que le acabo de decir claramente, que esto no se lo digo yo porque quiero decirlo. Esto es lo que dice la Biblia, que por eso que me gusta que cada quien de los que están siguiendo esta obra, Otro Paso de Fe, suscríbanse a este canal, denle like, compártanlo, porque lo que estamos compartiendo es la palabra del Señor. No es palabra mía, no son palabras filosóficas humanas. Estoy hablando palabra de la Biblia, algo concreto, mis santos hermanos. Entonces Moisés fue criado en toda sabiduría y poderoso en su palabra. Cuando la palabra dice que él era poderoso en su palabra, más adelante vamos a notar el por qué Moisés le reclamó como decir una palabra al Señor, y el Señor le estaba diciendo algo que él no estaba viviendo ni estaba observando, quizás ni hubiese tomado en cuenta. Pero vuelvo y le digo, a Dios no se le escapa una. Dios la sabe toda, y Dios sabe por el momento que tú estás pasando. Dios sabe las pruebas que tú tienes. Dios sabe el camino que tú estás tomando. Dios sabe lo incómodo, lo imposible que tú estás viendo ver un milagro. Pero Dios es poderoso. Dios es poderoso. Escucha bien, Dios es poderoso y es quien abre puertas, es quien cierra. Cuando Dios abre, nadie cierra, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios se coge con bendecirle y hablarle a una persona, mis amados, tengo para decirle que el propósito de Dios se lleva a cabo por encima de la dificultad, por encima de la tormenta, por encima de los obstáculos. Cuando Dios dice por ahí es por ahí, porque así lo ha establecido. Y cuando Dios dice sí, es amén y punto. Bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga de manera en especial a mi hermano y querido Luis Regalado. Un ministro, un maestro de la palabra como usted no se imagina. Y me honra el verle en directo en este espacio televisivo que se transmite por el canal 74 y por Facebook. Luis, que Dios te colme de bendiciones rica y abundantemente. Tu hermano Algeni. Un abrazo fuerte, príncipe. Pues bien, este es un nacimiento estremecedor, mis hermanos, porque después de que el pueblo de Egipto estaba siendo soyugado por Faraón durante este periodo, entonces Dios había determinado un libertador y el cual Dios se ha previsto de liberar al pueblo a causa del nacimiento de Moisés. Moisés había un edicto sobre él,
y sobre todos los niños que iban a ser muertos. Pero usted sabe lo que hizo Dios. Dios tomó a este niño en vida y lo llevó a la puerta del palacio de quien había decretado un edicto de muerte para los niños. Pero Moisés era un propósito. Moisés no era un niño más. Moisés no era cualquier persona. Estamos hablando de una persona que va a cumplir un propósito. Hablamos de una persona que va a llevar una misión de parte de Dios. Estamos hablando de una persona que Dios la ha escogido. Dios la ha marcado con un propósito poderoso para Dios exhibir su gloria. Para Dios ser glorificado en medio de todas las personas que están ahí presentes. Porque el nacimiento de Moisés no es un nacimiento natural, es un nacimiento con un acontecimiento sobrenatural. Porque lo que el pueblo va a empezar a experimentar, lo que Moisés va a empezar a experimentar también son cosas poderosas, cosas que a la vista humana son imposibles para el hombre. Para Dios nada imposible hay. Gloria al Señor, bendecido sea el poderoso nombre de Jesús. Que Dios bendiga a nuestro hermano Alessi y nuestro copastor que se acaba de poner en sintonía con nosotros. Que Dios bendiga a Alessi y a toda su familia en el nombre poderoso de Jesús. Pero sabe algo, mis santos hermanos, el nacimiento tuyo no es un nacimiento normal. El nacimiento tuyo es un nacimiento poderoso, porque lo que Dios va a hacer contigo es para Dios exhibir su gloria, es para que los demás vean qué es lo que hay en ti, y lo que hay en ti es poder. Porque dice la palabra que el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, sino en poder. Y dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 7, desde el verso 20 en adelante, que Moisés creció en sabiduría y era poderoso en palabra, porque la palabra que Moisés hablaba no eran palabras de cualquier persona. Moisés tenía una visión más allá. Moisés tenía una costumbre egipcia. Moisés era un conocedor de esta nación. Moisés sabía claramente lo que esta nación hacía, y él hacía todo lo que ellos hacían. Moisés era en obra y en palabra. Moisés, dice la Biblia, que era poderoso. Pero ahora, mis amados, ahora acontece algo, que después de 40 años del nacimiento de Moisés, nace en Moisés un sentir de ir a visitar a sus hermanos, a su familia. Fue a visitar al pueblo hebreo. Pero sabe algo que acontece, algo sobrenatural, que Moisés vio algo que estaba sucediendo. Y era que un hermano estaba siendo maltratado. Y en nosotros hay un celo, hay un sentir de Dios en la obra. Y es que cuando nosotros vemos que están maltratando a uno de nuestros hermanos, en nosotros cae algo, mi hermano, acá hay un peso. Porque nosotros tenemos que ser celosos con la obra del Señor. Debemos de tenerla con temor y temblor. Pero Moisés, en el momento de que vio que este hermano de él estaba siendo castigado, Moisés fue a defenderle y mató al egipcio que estaba golpeando a este hermano. Y de inmediatamente al otro día acontece lo siguiente, que Moisés había declarado una palabra y le preguntan: ¿quién te ha puesto a ti como gobernador, como gobernante, como capataz? ¿Quién eres tú? ¿O acaso quiere hacerme como le hiciste al egipcio, que lo mataste? Cuando Moisés escucha esta palabra se sorprende y huye, porque ya usted sabe lo que podía acontecerle. Pero estamos hablando de un príncipe. Estamos hablando de que a un príncipe anterior a su nacimiento se había declarado un edicto de muerte. Y Moisés llegó a la puerta del palacio y llegó siendo un príncipe. Lo criaron como hijo natural, pero era un hijo adoptivo. La hija de Faraón fue quien lo encontró, mis amados. Pero sabe algo sobrenatural que usted tiene que tomar en cuenta, que yo también tengo que tomar en cuenta, y es que yo no soy uno más en este mundo. Yo no soy uno más en esta tierra. Dios tiene propósito grande conmigo. Dios tiene un propósito grande contigo, y el propósito de Dios se va a llevar a cabalidad en ti. Dios va a exhibir su gloria. Pero Moisés huye a tierra lejana y tiene 2 hijos. Y dice la palabra que Moisés ha salido a una encomienda y de camino encuentra una zarza ardiente, una zarza que no se consumía. Pero estamos hablando que en el desierto era natural que cualquier árbol se prendiese en candela, pero que no se consuma. Esto es algo sobrenatural,
Y este árbol ha llamado en sí la atención de Moisés. Y cuando Moisés acude a ese árbol, registra la Biblia. Esto no lo digo yo, mis hermanos, podríamos leerlo si usted quiere para que ustedes vean. Registra la Biblia que cuando Moisés está llegando, de en medio de la zarza se escucha una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que está tierra santa es. Dice la palabra que Moisés sintió un temor y se inclinó, no quiso mirar. Y dijo: he aquí, Señor. Y ahí recibe mandamientos del Señor. Y asimismo Moisés trató de ejecutar el plan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios es libertar al cautivo, dar la palabra al oprimido, que nosotros demos una palabra de exhortación, consolación y edificación, que nosotros estemos prestos para restaurar a las demás personas que estén oprimidas en el pueblo y que estén soyugadas a la cautividad, como así la tuvo el pueblo de Israel en las manos de Faraón. Entonces Moisés recibe mandamientos del Señor, lo cual se le hacía quizás difícil a la vista humana, pero Dios tenía un propósito grande con esa nación, porque Dios había escuchado el clamor de sus hijos. Y asimismo se acordó Dios, y por eso envió a Moisés para que vaya a darle la palabra a Faraón, para que el pueblo de Dios sea libertado. Pero ¿qué acontece, mis santos hermanos? Perdón. Que de inmediato Moisés le pregunta al Señor: Señor, ¿y por qué tú no envías a mi hermano Aarón? Yo soy corto en palabra. Muchos dicen, y el que quiera me puede por favor corregir. Estoy presto para que ustedes me corrijan. Muchos cristianos y predicadores dicen que Moisés, escuchen bien, que Moisés era tartamudo, que Moisés era gago. Yo no puedo decir esto. La Biblia que yo he leído no me lo registra así. La Biblia que yo he leído dice que él era corto en palabra. Pero yo entiendo que, como dice en Hechos 7, desde el verso 20 en adelante, que Moisés era poderoso en palabra y en obras. De los egipcios, Moisés fue criado con ellos. Escuchen bien. Entonces, una persona que sea poderosa en palabras y obra, ¿qué fue lo que quiso decir Moisés cuando le dijo al Señor que envíe a su hermano Aarón, que habla mejor que él, porque él es corto en palabra? Quizás, esto lo digo yo, quizás Moisés lo que le quiso decir al Señor: Señor, envía a mi hermano Aarón, que sabe hablar más de ti que yo de ti. Yo no conozco de ti. Pero ahí mismo me podría contradecir, porque quien estaba criando a Moisés era una madre hebrea, su madre natural, a quien lo había parido. Pero ¿qué acontece? Que así mismo como él estaba siendo criado con la costumbre de los egipcios, así mismo la madre le estaba criando acerca del Dios no conocido, acerca del Dios de Israel, acerca del Dios poderoso, el gran yo soy. Entonces, mis santos hermanos, no me culpen por esto que quizás yo le esté diciendo. Si usted es de la persona que dicen que él era gago, que él era tartamudo, la Biblia no me lo registra así. No me culpen por no decir lo mismo que usted dice. La Biblia dice que él era corto en palabra, quizá era corto en el conocimiento del Dios Altísimo. Entonces este Dios Altísimo va a exhibir su gloria, va a enviar a Moisés, y a quien Dios manda respalda, y es notorio que el poder de Dios está con Moisés, que el favor de Dios está acompañado con Moisés.
Era notorio en señales y en palabra cada vez que Moisés declaraba una palabra de parte del Señor, porque el Señor le dijo, está bien, yo conozco a tu hermano Aarón que habla mejor que tú, pero está bien, habla con Aarón, yo te voy a hablar a ti y Aarón le hablará al pueblo. Pero acontece algo, que cuando Moisés llegaba al pueblo, Moisés hablaba de parte del Señor. Para que ustedes vayan entendiendo, que Dios bendiga a nuestra hermana Sunny Pérez, que se acaba de conectar y está en sintonía con nosotros. Sunny, Dios te bendiga. Hace un ratito te mandé un mensaje porque te extrañé ayer, no te vi conectada, pero te veo hoy. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Entonces proseguimos. Mis santos hermanos, algo poderoso. Cada vez que Moisés va y se le presenta a Faraón, acontece tal y como Moisés acaba de declararle. Pero el Faraón iba endureciendo más el corazón, porque así había ya una palabra de parte del Señor que quizás, Moisés no lo sabía. Dios envió a Moisés a casa de Faraón, pero también el mismo Dios dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y me glorificaré en medio de él. Pero ¿sabe algo poderoso que Dios estaba haciendo con cada uno de ustedes? Conmigo mismo, con el mismo pueblo de Israel. Y era que este pueblo estaba tan acostumbrado a lo que estaba recibiendo, que al mismo tiempo no quería despojarse de lo que había en Egipto. Entonces, cuando ya Faraón por fin cede,